Javier irrumpió en la sala de estar de su casa en las afueras de Madrid, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Y soltó las palabras que habían estado quemándole la garganta durante meses: papá. Mamá. Soy gay. Y estoy enamorado de Miguel. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el vaso de vino que se estrelló contra el suelo cuando su padre, un hombre conservador de tradiciones arraigadas en la España profunda, se levantó con el rostro enrojecido de ira. En ese instante, Javier supo que había cruzado un umbral irreversible. Y la familia que tanto amaba se convirtió en un campo de batalla donde el amor se enfrentaba a la lealtad filial. La noche cayó sobre la casa como un manto opresivo. Javier, de 25 años, con su cabello castaño ondulado y ojos verdes que siempre habían reflejado una determinación inquebrantable, se encontraba ahora acurrucado en su habitación, escuchando los gritos amortiguados de sus padres en la cocina. Su padre, Antonio, un obrero jubilado que había luchado por sacar adelante a la familia en los tiempos duros de la crisis económica, no podía concebir que su único hijo varón desafiara las normas que él consideraba sagradas. «Esto es una vergüenza. En esta casa no hay lugar para desviados», bramaba Antonio, mientras su madre, María, intentaba mediar con lágrimas en los ojos, recordando cómo había criado a Javier con valores católicos estrictos. Pero Javier no podía retractarse. Miguel, su compañero de universidad, había sido el catalizador de su despertar. El hombre que le había mostrado que el amor no conocía barreras de género. Al día siguiente, la tensión escaló. Javier se preparó para el trabajo en una pequeña agencia de marketing en el centro de Madrid. Pero antes de salir, su padre lo confrontó en el pasillo. «Si no dejas esa aberración, no vuelvas a esta casa», le espetó Antonio, con la voz temblando de una mezcla de rabia y dolor. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que su orientación sexual no era una elección, sino una parte intrínseca de quien era. Recordó las noches en vela, luchando contra la culpa impuesta por una sociedad que, a pesar de los avances en derechos LGBT en España, aún albergaba rincones de intolerancia, especialmente en familias como la suya, ancladas en tradiciones rurales. Decidió no ceder. «Papá, no puedo cambiar quién soy por complacerte». Salió dando un portazo. Pero en su mente bullían las dudas. ¿Valía la pena sacrificar el lazo familiar por un amor que apenas comenzaba? Miguel esperaba a Javier en un café cerca de la Puerta del Sol, con su cabello negro liso cayendo sobre la frente y ojos marrones que destilaban una inteligencia calmada. A sus 28 años, Miguel provenía de un entorno más progresista en Barcelona, donde había salido del armario años atrás sin mayores dramas. Pero al ver el rostro demacrado de Javier, supo que algo grave había ocurrido. «Cuéntame todo», le dijo, tomando su mano bajo la mesa. Javier relató la escena, y Miguel sintió una punzada de culpa. ¿Había sido él quien empujó a Javier a confesar tan pronto? «No te arrepientas», murmuró Miguel. «El amor verdadero requiere valentía». Sin embargo, en el fondo, Miguel temía las repercusiones. Su propia familia, aunque aceptante, le había advertido sobre las complicaciones de involucrarse con alguien aún en conflicto interno. Esa tarde, mientras caminaban por las calles empedradas del barrio de las Letras, Javier recibió una llamada de su hermana menor, Elena, de 18 años. «Javi, papá está furioso. Dice que si no vuelves y lo niegas todo, te desheredará». Elena,
quien siempre había admirado a su hermano mayor, estaba atrapada en medio del torbellino, dividida entre su lealtad familiar y su empatía hacia Javier. Él sintió el peso de la decisión, renunciar a Miguel significaría traicionar su esencia. Pero persistir podría romper irreversiblemente los lazos con su sangre. Optó por enfrentar el conflicto de frente. Esa noche regresó a casa para una conversación que sabía sería decisiva. La cena familiar fue un polvorín. Antonio presidía la mesa con gesto hosco. María servía el gazpacho en silencio. Y Elena observaba con ansiedad. Javier tomó la palabra. No es una fase. Es quien soy. Miguel me hace feliz. Y merezco esa felicidad. Antonio explotó. En esta familia el honor viene primero. ¿Qué dirán los vecinos? ¿La iglesia? María, con voz temblorosa, agregó: hijo, piensa en nosotros. Tu padre ha sacrificado todo por ti. Javier argumentó con lógica, citando las leyes españolas que protegían los derechos LGBT. Pero el corazón de sus padres estaba cegado por el miedo al que dirán. Al final de la noche, Antonio dictó sentencia: elige, tú, amigo, o tu familia. Javier, con el pecho oprimido, respondió: elijo ser honesto conmigo mismo. Salió de la casa con una maleta improvisada, dejando atrás fotos de infancia y recuerdos que ahora dolían como heridas abiertas. Refugiado en el apartamento de Miguel en el barrio de Malasaña, Javier pasó las siguientes semanas en un limbo emocional. El exilio autoimpuesto lo liberaba. Pero el precio era alto: llamadas ignoradas de su madre, mensajes acusadores de su padre, y el silencio culpable de Elena. Miguel lo apoyaba, cocinando paellas y planeando escapadas a la costa. Pero Javier notaba grietas en su relación. ¿Y si tu familia nunca te perdona?, preguntaba Miguel en las noches de insomnio. Javier, luchando contra la depresión, buscaba trabajo extra para no depender. Pero el estrés lo hacía distante. Un día, en una manifestación por el orgullo en Chueca, Javier vio a parejas libres y envidió su paz. ¿Por qué su amor tenía que costar tanto? La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y conservadurismo, amplificaba el conflicto. En el trabajo, Javier enfrentó rumores sutiles: un compañero, al enterarse, lo evitó en las reuniones, recordándole que la discriminación aún latía bajo la superficie. Miguel, profesor de literatura en una universidad, lidiaba con sus propios demonios: un exnovio manipulador que lo había dejado con inseguridades. No quiero ser la razón de tu ruina, le confesó a Javier una noche. Pero Javier, fortalecido por el dolor, replicó: eres la razón por la que lucho. Sin embargo, el primer gran desafío llegó cuando Antonio sufrió un infarto menor. María llamó a Javier, suplicando: vuelve, por favor. Javier dudó: ¿era esto una trampa emocional o una oportunidad de reconciliación? Acudió al hospital, donde encontró a su padre debilitado pero obstinado. No vine a retractarme, aclaró Javier. Antonio, con voz ronca, admitió: te echo de menos. Pero no acepto esto. La visita terminó en lágrimas, y Javier se fue sintiendo el villano de su propia historia. De vuelta con Miguel, compartieron un abrazo que sellaba su compromiso. Pero el semillas de duda germinaban. Elena, en secreto, comenzó a visitarlo.
trayendo noticias de casa y cuestionando sus propias creencias. «Hermano, ¿vale la pena tanto dolor?», le preguntó. Javier, reflexionando, se dio cuenta de que cada decisión era un sacrificio, el amor por la familia. O la autenticidad por el amor romántico. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Instalado definitivamente en el apartamento de Miguel, intentaba reconstruir su vida. Pero las sombras del rechazo familiar lo perseguían como fantasmas. Cada mañana, al mirarse en el espejo, veía no solo su reflejo atlético y confiado, sino también las ojeras de noches en vela, preguntándose si su elección había sido egoísta. Miguel, con su intelecto agudo, organizaba cenas con amigos LGBT para integrarlo en una comunidad solidaria. Pero Javier sentía un vacío: ellos tienen familias que los apoyan, yo perdí la mía. Miguel, paciente, respondía, la familia se elige. Javier, yo soy tu familia ahora. Sin embargo, el idilio se complicaba. Miguel recibió una oferta de trabajo en Sevilla, como profesor titular. Un sueño profesional que implicaba mudarse. «Podríamos ir juntos», propuso. Pero Javier, arraigado en Madrid por su trabajo y la esperanza de reconciliarse con sus padres, vaciló. «¿Y si esto nos separa?», pensó, recordando cómo la distancia había destruido relaciones de amigos. Decidieron posponer la decisión. Pero la tensión crecía. En una cena romántica en un restaurante de tapas en La Latina, Miguel confesó sus miedos: temo que me culpes por lo que pasó con tu familia. Javier, tocado, lo besó suavemente. «No, amor. Fue mi elección». Pero en su interior, una voz susurraba dudas. La presión social se intensificó cuando Javier asistió a una reunión familiar obligada por el cumpleaños de Elena. Llegó solo, como condición impuesta por Antonio, quien lo recibió con frialdad. «No menciones a ese hombre aquí», advirtió. Durante la comida, las conversaciones giraban en torno a temas neutrales. Pero María no pudo contenerse. «Hijo, ¿no has pensado en terapia? Quizás sea una confusión». Javier, conteniendo la ira, replicó: «Mamá, no estoy enfermo. Estoy enamorado». «Elena, valiente», intervino, «papá. Los tiempos han cambiado. En España, el matrimonio gay es legal desde hace años». Antonio bufó: «Las leyes no cambian la moral». Javier se fue temprano, herido. Pero Elena lo siguió: «No te rindas. Javi. Yo te apoyo en secreto». De vuelta con Miguel, Javier descargó su frustración, lo que llevó a su primera gran pelea. «Tú no entiendes. Tu familia te aceptó fácilmente», gritó Javier. Miguel, dolido, respondió: «No fue fácil para mí tampoco. Salí del armario solo, enfrentando bullying en la escuela». La discusión escaló, y Miguel salió dando un portazo. Javier, solo en el apartamento, reflexionó sobre sus palabras hirientes. ¿Estaba proyectando su dolor en la persona que más lo amaba? Llamó a Miguel esa noche, disculpándose: «Perdóname. Estoy perdido». Miguel volvió, y se reconciliaron. Pero la grieta estaba ahí.
recordándoles que el amor requería constante esfuerzo. Un giro inesperado llegó cuando Antonio, influido por un sacerdote progresista de la parroquia, decidió investigar sobre la homosexualidad. Leyó artículos, vio documentales, pero su orgullo lo frenaba. Mientras tanto, Javier enfrentaba desafíos en el trabajo, un ascenso se le escapó por rumores de su orientación. Y un colega homófobo lo confrontó, en esta empresa. La imagen cuenta. Javier, furioso, denunció el acoso, ganando el caso pero perdiendo aliados. El precio de la autenticidad es alto, le dijo a Miguel. Este, a su vez, lidiaba con presiones académicas. Un alumno conservador cuestionó su autoridad al saber de su relación. La sociedad avanza, pero no lo suficiente, lamentó Miguel. Elena se convirtió en el puente secreto. Visitaba a Javier semanalmente, trayendo cartas de María que mezclaban amor maternal con súplicas de cambio. Mamá llora por ti, decía Elena. Javier, conmovido, escribió respuestas honestas: no puedo cambiar, pero os quiero. Un día, Elena confesó su propio secreto: creo que me gusta una chica. Javier, sorprendido, la aconsejó: sé fiel a ti misma, pero aprende de mis errores. No lo digas hasta estar lista. Esta revelación fortaleció su vínculo. Pero también aumentó la complejidad: debería proteger a Elena o animarla a confrontar. Miguel, sintiendo la carga, tomó una decisión drástica: rechazó la oferta de Sevilla. No te dejaré solo en esto, declaró. Javier, agradecido, lo abrazó. Pero sintió culpa: estoy frenando tu carrera. Miguel sonrió: el amor es sacrificio mutuo. Sin embargo, la paz duró poco. Antonio, enterado por Elena de las visitas, la castigó: no verás más a tu hermano traidor. Elena, rebelde, huyó a casa de Javier, desatando un caos. Antonio llamó furioso: devuélvela o llamo a la policía. Javier, mediando, convenció a Elena de volver, pero no sin prometerle apoyo incondicional. La crisis familiar alcanzó un punto crítico en una terapia familiar sugerida por María. Se reunieron en una clínica en Madrid, con un psicólogo neutral. Antonio expuso su dolor: siento que fallé como padre. Javier replicó: fallaste al no aceptarme. María lloró: solo quiero la familia unida. Elena añadió: aceptadnos como somos. El terapeuta instó a la empatía. Pero Antonio se resistió: no puedo bendecir un pecado. Javier, exhausto, salió de la sesión sintiendo que el abismo se ensanchaba. De camino a casa, Miguel lo esperó: quizás necesiten tiempo. Pero Javier dudaba: ¿cuánto tiempo más podía esperar? En las semanas siguientes, Javier y Miguel fortalecieron su relación mediante viajes cortos a Toledo y Segovia, escapando del estrés madrileño. Compartieron sueños: casarse, adoptar. Pero la realidad golpeó cuando Miguel sufrió un accidente menor en moto, hospitalizado por una fractura. Javier corrió a su lado. Y en ese momento de vulnerabilidad, llamó a su familia. María acudió sola, aunque no lo apruebe. No quiero que sufras. Antonio no vino, pero envió un mensaje: cuídate.
Fue un pequeño paso. Pero Javier lo vio como esperanza. Sin embargo, Miguel, recuperándose, cuestionó, ¿vale la pena tanto dolor por un, quizás? La sociedad intervino de forma inesperada. Un artículo en El País sobre familias LGBT inspiró a Javier a escribir su historia anónimamente. El texto se viralizó. Y pronto recibió mensajes de apoyo. Pero también hate. Un día, un vecino confrontó a Antonio, tu hijo es valiente. Antonio, avergonzado, comenzó a cuestionar sus creencias. Mientras Javier enfrentaba una traición laboral, un amigo reveló su orientación a un cliente conservador, perdiendo un contrato. La discriminación es real, le dijo a Miguel. Solidario, propuso, luchemos juntos. Pero el costo emocional acumulaba, Javier sufría ansiedad. Miguel insomnio. La tensión alcanzó su cenit cuando Elena, inspirada por Javier, salió del armario ante sus padres. Soy bisexual, declaró en una cena familiar, desatando el caos. Antonio, abrumado, gritó, ¿ahora tú también? Esto es una plaga. María, desolada, culpó indirectamente a Javier, tu influencia la corrompió. Elena, llorando, huyó nuevamente a casa de su hermano. Javier, al recibirla, sintió rabia, ¿por qué no esperaste? Pero Elena replicó, tú me diste valor. Miguel, mediador, sugirió, hablemos con ellos. Organizó una reunión en terreno neutral. Un parque en Retiro. En el encuentro, las emociones explotaron. Antonio acusó a Javier de contagiar a Elena, todo empezó contigo y ese hombre. Javier, defendiendo su amor, respondió, Miguel es lo mejor que me ha pasado. ¿Prefieres que viva una mentira? María intervino, solo queremos lo mejor para vosotros. Elena, valiente, añadió, lo mejor es aceptarnos. Miguel habló por primera vez, señor. Amo a su hijo. No soy una amenaza. Antonio, conmovido por la sinceridad, vaciló. Pero su orgullo ganó, no puedo. Se fue, dejando a la familia fracturada. Javier, devastado, consideró romper con Miguel para salvar a su familia. Quizás sea el sacrificio necesario, le confesó en una noche tormentosa. Miguel, herido, replicó, si me dejas. Traicionas lo que luchamos. La discusión escaló a una separación temporal, Miguel se mudó a un hotel. Javier, solo con Elena. Reflexionó sobre el precio, había perdido estabilidad emocional, pero ganado autenticidad. Elena, apoyándolo, dijo, no cedas. Hermano. Pero Javier dudaba, ¿era el amor romántico más valioso que el familiar? Mientras tanto, Antonio enfrentaba su propio conflicto. Un viejo amigo, gay reprimido, le contó su vida de soledad, no cometas mi error. Antonio. Esto plantó semillas de cambio. María, rezando en la iglesia, encontró un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. Dios ama a todos, le dijo una madre. Lentamente,
Comenzaron a evolucionar. Javier, sin saberlo, lidiaba con depresión, buscó terapia, donde exploró sus traumas, bullying escolar, presión social. Tu elección fue valiente, le dijo el terapeuta. Pero sin Miguel. Se sentía vacío. La reconciliación con Miguel llegó inesperadamente. En una exposición de arte en el Reina Sofía. Se encontraron por casualidad. ¿Te extraño?, admitió Javier. Miguel. Con lágrimas, yo también. Luchemos juntos. Volvieron. Más fuertes. Pero con cicatrices. Elena regresó a casa. Negociando con sus padres, aceptadme o me voy para siempre. Antonio. ¿Exhausto? Cedió a una tregua, intentémoslo. Invitó a Javier a una comida familiar. Sin Miguel. Javier aceptó. Viendo una oportunidad. En la reunión. Antonio confesó, he leído. He pensado. Aún no lo entiendo. Pero te quiero. Javier. Emocionado. Respondió, eso es suficiente por ahora. María abrazó a sus hijos. Y Elena sonrió aliviada. Pero la ausencia de Miguel dolía, ¿cuándo lo aceptaréis? Antonio suspiró, paso a paso. Javier se fue esperanzado. Pero consciente de que el camino era largo. De vuelta con Miguel. Compartió las noticias, hay luz al final. Miguel. Optimista. Planeó, quizás un día nos inviten. Sin embargo, una traición sacudió todo. Un primo lejano, enterado de la historia, filtró detalles a la prensa local, exagerando para sensacionalismo. Familia tradicional rota por pecado gay. Titulaba el artículo. Antonio. Humillado. Retrocedió, mira lo que causaste. Culpo a Javier. Ignorando llamadas. Javier. Furioso. Confrontó al primo, tu envidia nos destruye. Pero el daño estaba hecho, la sociedad juzgaba. Vecinos murmuraban. Miguel. Apoyando. Dijo, enfrentémoslo públicos. Javier dudó, ¿exponerse más? En medio del escándalo. Elena defendió a su hermano en redes sociales, mi familia evoluciona. El odio no. Ganó aliados. Pero también trolls. Antonio. Viendo el apoyo. Reflexionó, quizás el mundo había cambiado. Llamó a Javier, lo siento. Ven con Miguel. La invitación fue un hito. En la cena, Miguel se presentó nervioso. Antonio. Torpe. Extendió la mano, bienvenido. No fue perfecto, conversaciones incómodas. Silencios. Pero María cocinó para todos. Elena bromeó. Y Javier sintió paz por primera vez. Aún así, las secuelas perduraban. Javier perdió amigos conservadores. Miguel enfrentó escrutinio en el trabajo. Pero su amor se fortaleció. Planeando un futuro. El precio fue alto. Pero valió. Concluyó Javier. Sin embargo, dudas éticas surgían, había forzado el cambio en su familia. ¿O era inevitable? Elena, madurando, cuestionaba normas sociales.
Antonio. En terapia. Admitía prejuicios arraigados en su crianza franquista. María encontraba consuelo en la fe inclusiva. Con el tiempo, la familia se adaptó a una nueva normalidad. Javier y Miguel asistían a eventos familiares esporádicos, donde Antonio, aunque reservado, hacía esfuerzos por incluir a Miguel en conversaciones sobre fútbol o política. «Eres un buen hombre», le dijo una vez, sorprendiendo a todos. María, más abierta, compartía recetas con Miguel, reconociendo su influencia positiva en Javier. Elena, explorando su identidad, salía con una chica. Y Javier la aconsejaba, no apresures nada. Pero debajo de la superficie, tensiones latentes recordaban el costo, noches en que Javier soñaba con el rechazo inicial. O Miguel cuestionaba si valía la pena el escrutinio constante. Un desafío mayor surgió cuando Javier y Miguel decidieron casarse. Anunciaron en una cena familiar: «Queremos formalizar nuestro amor». Antonio palideció: «Una boda gay». María, apoyando, dijo: «Si os hace felices». Elena aplaudió. Pero Antonio luchó internamente, sus creencias chocaban con el amor paternal. «Dame tiempo», pidió. Javier, paciente, respondió: «Lo hemos esperado todo este tiempo». Planeando la ceremonia en un ayuntamiento de Madrid, invitaron a la familia. Pero Antonio vaciló hasta el último momento. La víspera de la boda, Antonio visitó a Javier solo. «Hijo, crecí en una España diferente. El franquismo nos enseñó rigidez». Javier escuchó: «Entiendo, papá. Pero el amor no es rígido». Antonio, con lágrimas: «Iré por ti». Al día siguiente, en la ceremonia sencilla, Antonio estuvo presente, aunque tieso. Miguel y Javier intercambiaron votos, en la tormenta y la calma. «Elijo amarte». Elena lloró de alegría. María sonrió. Fue un triunfo. Pero Javier sabía que no era el fin de los conflictos. Posboda. La sociedad reaccionó mixta. Amigos felicitaron. Pero un familiar distante boicoteó. En el trabajo, Javier ganó respeto por su valentía, ascendiendo. Miguel publicó un libro sobre identidades LGBT en la literatura española, dedicándolo a Javier. Pero el precio personal persistía. Antonio sufría aislamiento de viejos amigos conservadores. María lidiaba con culpa católica. Elena enfrentaba bullying en la universidad, fortalecida por su hermano. Un año después, un evento sacudió el equilibrio: María enfermó de cáncer. La familia se unió en el hospital. Javier y Miguel cuidaron turnos, demostrando compromiso. Antonio, vulnerable, agradeció a Miguel: «Gracias por estar». En las noches de vigilia, confesiones surgieron. Antonio admitió: «Me equivoqué al rechazarte». Javier perdonó: «Todos pagamos precios». María se recuperó. Y la experiencia unió más: cenas regulares, vacaciones compartidas. Sin embargo, no todo era idílico. Miguel recibió una oferta internacional en París. «Es mi sueño», dijo. Javier, arraigado, temió la distancia: «Sobreviviremos».
Decidieron intentarlo. Con Javier visitando. Pero la separación probó su resiliencia, celos. Soledad. Javier. En terapia. Exploró miedos abandonos. Miguel. Similar. Regresaron más fuertes. Pero con lecciones, el amor requiere constante renegociación. Elena. En una relación estable. Enfrentó sus propios dramas, su novia la traicionó. Recordando a Javier las fragilidades humanas. El amor duele. Le dijo. Javier replicó, pero cura. Antonio. Jubilado. Se involucró en grupos de apoyo LGBT. Transformando su dolor en empatía. Perdí años por prejuicios. Lamentó. Al final. Javier reflexionaba en un banco del retiro. Con Miguel a su lado. Habían pagado con lágrimas. Aislamiento. Pero ganado libertad. Familia reconstruida. ¿Fue correcto forzar el cambio? ¿O debí callar por paz? Se preguntaba. La vida continuaba. Con sus grises éticos. ¿Fue correcto priorizar el amor romántico sobre la armonía familiar? ¿O el sacrificio por la aceptación social siempre justifica el dolor infligido?